Hola, un saludo para todos. Hoy estamos en el episodio número 5 de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a ver lo que son las etapas de la revelación. Ya habíamos hablado que Dios lo podemos observar a través de todo lo que Él ha creado, pero que existe algo místico que a través solo de Él y solo por Él podemos entender, y son las revelaciones. Ahora vamos a ver que existen varias etapas de la revelación. En el Catecismo hay un capítulo que se llama las etapas de la revelación y dice: desde el origen Dios se da a conocer. Dios siempre se ha dado a conocer. Dios siempre se ha revelado al hombre a través, como habíamos visto, de los profetas y a través de la última revelación, que no habrán más revelaciones, que es del Verbo encarnado de Jesucristo. Dice así en el numeral 54 del Catecismo, que es muy bonito, dice: Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además personalmente, a nuestros primeros padres y desde el principio. Los invito a una comunión íntima con el revestimiento de una gracia y de una justicia resplandeciente. Siempre Dios ha estado pendiente de nosotros. Y acá dice, en el 55, algo bien interesante que dice: cuando por desobediencia perdió su amistad, o sea, cuando el hombre por desobediencia con la manzana o por desobedecer pierde la obediencia y somos expulsados del paraíso, el Dios Todopoderoso no lo abandona al poder de la muerte. Reiterarse además con las alianzas del hombre. Aun cuando nosotros le hemos fallado, nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, le fallan por desobediencia a Dios, Dios no nos abandona a la muerte. Dios nos da una oportunidad. Dios nos observa. Dios nos ama con todo su amor. Un amor infinito e incomprensible, pues es tan grande que entregó a su Hijo por nosotros. Y Dios hace todo un plan, hace toda una pedagogía para rescatarnos de la muerte. Aun cuando fuimos condenados a la muerte, a que pudiéramos perder la vida eterna, Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad a través de nuestra vida, con nuestra obediencia, de demostrar que podemos volver a Él a través del amor grande y de la obediencia de nuevo con los mandamientos. Y en el tiempo, a través de los profetas, Él va generando oportunidades y alianzas que nos permiten conocerle cada vez más. Acuérdense que habíamos hablado de una pedagogía divina, y Él planea todo para que el hombre pueda reconciliarse con Dios y pueda regresar a esa vida eterna y podamos volver de nuevo a Él. La primera alianza que encontramos es una alianza muy importante, y es cuando Dios perdona al hombre, aunque haya hecho una destrucción, que es el diluvio. Perdona al que es realmente seguidor de Él, al que tiene realmente la vocación y la intención de cambiar y de regresar a Él. Quien se niega al pecado, y quiere llegar de nuevo a Él. Por eso, a través de Noé, Él genera la primera alianza. Ahí en el numeral 56 dice lo siguiente: una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, según su lengua y según sus clanes. Eso está en el Génesis 10:5. Siempre Él busca reconciliarse con el hombre, busca la manera de generar alianzas y de llamar al hombre. En este orden, a la vez cósmico,
social, religioso y pluralidad de todas las naciones, está destinado a limitar el orgullo de la humanidad caída, que unánime en perversidad, quien hace por sí misma una unidad de manera única, como lo estaban intentando en Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, que es tener muchos dioses, en la antigüedad se tenían dioses para todo. A causa del pecado y a causa de ese montón de dioses, así como la idolatría a la nación y a su jefe, son una amenaza constante que lo llevan al paganismo para que esta economía no sea definitiva. El hombre tiene oportunidades, alianzas, y volvemos a caer. Hoy también volvemos, si lo estamos observando. El politeísmo, no reconocer que Dios es todopoderoso y es único Dios. No hay más dioses, es un solo Dios. Hay que tener en cuenta eso. En la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras como las naciones, como Abel el justo, como el rey sacerdote Melquisedec y como la figura de Cristo. También a los justos, como a Noé, como a Daniel y como a Job. Podemos verlo en Ezequiel 14:14. De esta manera la Escritura expresa la altura de la santidad que podemos alcanzar y que vive según la alianza de Noé en la esfera de Cristo. Todos estos ejemplos, como Daniel, como Noé, como Job, como Abel, como el rey Melquisedec, son figuras que nos muestran que sí podemos volver a Dios, que sí es posible alcanzar la santidad. Lo que pasa es que no nos podemos dejar llevar por el mundo, por otras personas, por la desobediencia de otros, por la idolatría a otras cosas, porque entonces vamos a perder esa oportunidad. Aún así Dios no se da por vencido y nos muestra otra alianza muy importante. Dios hace una alianza con Abraham y le promete que va a ser el Dios de una nación tan grande como las estrellas y como la arena del desierto. Y empieza de nuevo toda una historia de rescate, toda una historia de pedagogía, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de el que nos saca, el que salva a Israel del hambre, que es José, que lleva a Israel a Egipto, y a través de José toda una estrategia, toda una pedagogía que José sufre. Ustedes se dieron cuenta que José es lanzado a un pozo, es vendido como esclavo, llega como esclavo a Egipto y desde allí incluso estuvo en la cárcel. Pero todas estas cosas fueron todo un plan para que José pudiese llegar al faraón y pudiese interpretar el sueño del faraón y convertirse en el gobernador de Egipto, con el poder suficiente para poder darle entrada a toda una nación como Israel y protegerla de la muerte. Mire cómo Dios va entrando dentro de las alianzas, y esas alianzas que tuvo con Abraham aún se sostienen y aún se mantienen. Siguen trabajando. ¿Cómo les parece que Abraham recibe una alianza y da cumplimiento a una promesa? Miren lo que dice el numeral 59. Dice: Dios elige a Abraham para reunir a la humanidad dispersa. Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra y de su patria, e incluso lo saca de su casa, para hacer de Abraham, es decir, el padre, para hacer de él a Abraham, que quiere decir el padre de una multitud de naciones. Lo encontramos en Génesis 17:5. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire que el hombre se dispersa y Dios lo busca de nuevo, hace una alianza. Después de Noé, el hombre se dispersa
el hombre vuelve a fallar y Dios busca de nuevo la forma de llevarlo a él. Después de que lo encuentra disperso, va y busca a Abraham, lo saca incluso de su casa para formar una nueva nación, para formar un nuevo pueblo, y le cambia incluso el nombre de Abraham a Abraham, que es algo muy interesante. Dios transforma, conspira, tiene una pedagogía divina para llevar al hombre a él, pero el hombre se rehúsa, el hombre se sigue resistiendo. Y encontramos otra alianza interesante, que es cuando Dios forma su pueblo Israel, forma su pueblo Israel. Póngale pues atención, porque él también le manda un mensaje a ese pueblo. Después de que José lleva al pueblo a Egipto, el pueblo no sufre porque sea esclavizado normalmente por un faraón. El pueblo empieza a sufrir porque se aleja de Dios. Dios no se alejó del pueblo. El pueblo se deja corromper por la cultura judía y empiezan a idolatrar otros dioses. Empiezan a tener talismanes, empiezan a dejarse permear de la cultura judía, y entonces se aleja el pueblo de Dios, no Dios se aleja del pueblo. Después de tanto sufrimiento, con Abraham, que es el padre de Moisés, con Miriam y con Aarón y con Josué, desarrollan un clamor a Dios para que los libere, y Dios los escucha, y Dios manda a Moisés para liberarlos. Dios, a través de otra alianza, después de haberlo sacado, envía entonces una ley a través de Moisés. Miren, en esta parte, en el 63 dice: Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor. Deuteronomio 28:10. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios ha hablado primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. No tenemos que odiar a los judíos, ellos son nuestros hermanos mayores, y a través de ellos se hace la promesa de lo que es los 10 mandamientos a través de Moisés. El arca de la alianza, esa arca de la alianza no es más que la ley de Dios, en donde nos especifica ya con más claridad qué debemos hacer para poder llegar a la santidad y a la salvación. Ahora encontramos una parte bien hermosa, y es Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. La última revelación, porque no habrán más revelaciones, es la revelación más importante. Dios se encarna, el verbo se hace hombre, encarna a través de María Santísima, y concluye el final de la revelación completa. La revelación divina se da total y completa con la venida de su Hijo amado, que es el sacrificio que sella la alianza con toda su sangre para el perdón completo de los pecados. Es a través de Jesús que nos redimimos, y a través de su sangre que se sella una alianza completa para poder entrar al reino de Dios. Dice el numeral 65. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que sea, ni una más que esta. Siempre es el último o la última revelación, y es la alianza que se sella con la sangre de Cristo. En el numeral 66 dice muy claro que no habrá otra revelación. Dice así: la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. No hay que esperar otra revelación pública ante la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo,
Aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada o explicada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. No viene nadie más. Jesús sella nuestra alianza por completo con toda su sangre. Existen otras revelaciones, dice la Iglesia, pero esas revelaciones son revelaciones privadas. Por eso muchos textos no fueron agregados a la Biblia, porque la Iglesia considera que no era una revelación para el pueblo, sino que era una revelación personal, un encuentro personal con un mensaje directo a una persona especial. La Iglesia cree en esa revelación privada, pero respeta con mucho amor esa revelación, pero entiende que esa revelación no es para todos y que no existe una revelación privada por encima de la revelación de Cristo, de Jesús. Nada puede ser revelado más que lo que Él ya entró en los evangelios explicando todo el reino de Dios e incluso qué debemos de hacer. Dice así, para terminar, en el numeral 67, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones, llamadas revelaciones privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por las autoridades cristianas y la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o de completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivir más plenamente una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger en estas revelaciones que constituyen una llamada auténtica de Cristo a cada uno de sus santos. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación que ya Cristo dio a plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y que también de ciertas sectas recientes que son fundadas en sus semejantes o en sus revelaciones privadas. La Iglesia no acepta ninguna revelación por encima de Cristo, ni una revelación que dé la formación de otra religión. Solo existe una revelación plena, única y auténtica, que sella el pacto de Dios con los hombres, que es la revelación completa de Cristo, el cual entrega su vida por todos nosotros y derrama hasta su última gota por todo el amor. No hay amor más grande que el que da la vida por los demás. Y Dios entrega la vida de su Hijo único para la salvación nuestra. Entonces entendemos que no hay ninguna otra revelación más y que ya Dios nos ha entregado todo para que podamos llegar a Él. Muchas gracias, nos veremos entonces en el próximo episodio. Chao, chao, que estén muy bien.